Hola, buenas noches. Dios te bendiga en esta tarde-noche. Te saluda Lidiet de Casa de Oración del Espíritu Santo. Quiero compartirte en esta noche una breve reflexión sobre la historia de David y que nos pongamos a pensar en quién era David desde joven, ¿verdad? Dice la Biblia que él era el menor, el hijo de Isaí, el menor, y era un pastor de ovejas, apacentaba las ovejas, dice la palabra de Dios. Y sabes que algo me llamó mucho la atención ahora que estaba leyendo esta palabra, es que David nunca dejó de ser quien él era, a pesar de las posiciones en que Dios lo puso, a pesar de que Dios lo exaltó en una, otra y tantas veces, dándole victoria, poniéndolo en alto, haciéndolo rey, ¿verdad? Tantas cosas que Dios lo puso en alto, pero David nunca dejó de ser quien él era. Él era un pastor de sus ovejas. Él era un hombre que amaba a sus ovejas. Y te quiero decir este ejemplo. Recuérdate tú que el rey Saúl, quien fue el primer rey de Israel, después de que había desobedecido a Dios, que se había hecho soberbio, había hecho muchas cosas que habían desagradado a Dios, vino sobre el espíritu malo. Dice la palabra de Dios que vino sobre él un espíritu malo de parte de Dios que lo atormentaba y que la única forma de que él tuviese paz era que David tocase la arpa. Primero él mandó a llamar a personas, dijo, tráigame a alguien que sepa tocar el arpa, y llevaron a David. Y cuando David tocaba, dice que el espíritu malo de Saúl se le iba. Lo cual significa que quizás David pasaba pues más o menos tiempo con el rey, ¿verdad? Y tú dime si tú tienes ese privilegio de pasar frente a un rey, frente a un presidente, frente a una persona de mucho rango, de mucho poder, de mucho, qué sé yo, estatus, ¿verdad? Que o no, sí o no es un grande privilegio eso. Pero David dice la palabra interesantemente, dice en el versículo 15 de primera de Samuel 17, dice la palabra, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. ¿Sabes qué dice esa palabra? Que prácticamente a pesar de que David iba donde el rey Saúl y lo frecuentaba, se puede decir, él volvió en este caso a apacentar sus ovejas. Como quien dice, él volvió de donde él viene, él volvió a lo que él ama, él volvió a la obediencia porque su padre lo había puesto al frente de las ovejas y él lo hacía con mucho amor y con mucho gusto. Y ya luego, si ustedes saben, en el tiempo de la guerra, en el tiempo de los filisteos y de Goliat, ¿verdad? Que se levanta contra el pueblo de Israel, viene el papá de David y lo manda a sus hermanos que estaban cerca de la guerra para que les llevase pan, comida y para que preguntase cómo estaban ellos. Y viene David y se va, pero sabes, en el versículo 20 dice, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Vuelvo a repetirte una vez más, vino David, obedeció a su padre, se fue en el viaje, pero sin antes de irse, dice que dejó las ovejas al cuidado de un guarda. Eso significa que David no se olvidaba de a dónde él había venido. David no se olvidaba de cuáles eran sus responsabilidades. David no se olvidaba de sus ovejas porque genuinamente las amaba. Entonces viene David, obedece a su padre, se va y luego ustedes saben en la historia de Goliat y David, ustedes saben que David escucha de los rumores o de las palabras dichas por Goliat, que se jactaba de que él era un gran poderoso, que era un hombre temible, que quien se levantaba contra él y que si él vencía, todo el pueblo de Israel serían siervos de él, pero que si alguna persona de Israel ganaba y lo vencía a él, entonces los filisteos iban a ser siervos del pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Y viene David y se levanta con gran confianza y con gran, ¿cómo te digo?, seguridad en Dios y dice, ¿y quién es este incircunciso? ¿Y quién es este que se levanta contra el pueblo santo? Que se levanta contra el gran yo soy, se levanta con el Dios de Israel, ¿verdad? Mientras el demás pueblo estaban atemorizados, temblaban, huían, porque ellos veían la grandeza, el poder, la armadura y todo eso se lo veían, ¿verdad? Todo lo negativo veían en Goliat. David no se fijó en lo negativo, no se fijó en los contras. David se fijó, ¿y quién se cree?
¿Y quién piensa que es? ¿Acaso se ha querido levantar contra el Dios Altísimo? Recuérdate que David sabía y conocía quién era el Dios de Israel. El mismo Dios que había partido las aguas, el mismo Dios que lo sacó en victoria de la servidumbre de Egipto, el mismo Dios que le había dado maná del cielo, el mismo Dios que mandó 10 plagas al pueblo de Egipto. David sabía en quién él estaba confiando. Por eso, si tú te pones a comparar, ¿verdad?, la grandeza, el poder de Dios contra la de un ser humano, por más fuerte y temible y grande y peligroso que sea, no se compara. Porque Goliat, por más fuerte que fuera, Goliat no puede mandar 10 plagas. Goliat no puede abrir las aguas, Goliat no puede traer maná del cielo, Goliat no puede hacer nada fuera de lo natural, ¿verdad? Entonces David confía en su Dios y luego David se enfrenta a personas negativas, tú lo sabes, el mismo Saúl le dice, tú eres muchacho, tú eres frágil, tú eres, no has nunca peleado, nunca has entrenado, y este hombre es un hombre sabio en las peleas, él tiene entrenamiento fuerte, te va a vencer. Y luego David le dice unas palabras muy famosas que muchos de nosotros lo sabemos, que las dice en el versículo 37 del 1 Samuel 17, y dice la palabra, dice: Jehová me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, y él también me librará de la mano de este filisteo. Prácticamente le dijo, ¿sabes el qué? No importa que yo no sea capaz. La cuestión es que Dios me ha librado y Dios me librará una vez más, porque mi confianza está en Dios y no en mis propias fuerzas. Y luego tú sabes que Saúl le intenta dar ¿cómo se le dice? Una espada, un escudo y todo lo que es una armadura para poder defenderse. Pero ¿sabes el que? David dijo, ¿sabes el que? Yo no puedo, nunca he entrenado con esto me pesa, yo no puedo con esto, yo simplemente iré e usaré lo que yo sé usar. ¿Qué era lo que él sabía usar? Pues él era un pastor, tú sabes, tenía tenía un cayado en su mano, me imagino que era un palo, fue a tomar 5 piedras de un arroyo, agarró un saco pastoril, agarró lo que él conocía y se fue confiando en Dios. Y ya tú sabes la historia, viene él, se enfrenta a Goliat y en la primera piedra que le tira, con eso fue más que suficiente para vencer a este gran temible gigante. La Biblia dice que Goliat tenía casco, tenía armadura, tenía un escudero enfrente de él, era fuerte, era hombre de guerra y con una sola piedra fue vencido. Claro, no fue la piedra ni tampoco David, fue Dios, el poder y la gloria y el respaldo de Dios en David, claro. Pero lo que te quiero decir que nada de lo que Goliat tenía le funcionó o le sirvió, porque ante nuestro Padre Celestial, ¿quién podrá, verdad, defenderse hasta cierto punto? Pero también otro punto muy importante aquí es que realmente nos muestra que David no pretendió ser alguien quien no era. Porque David, bien haber dicho, bueno, de por sí ya dicen que no voy a poder, de por sí ya me juzgan que soy joven, de por sí piensan que soy débil, y ahora si les digo que no sé ni siquiera usar armadura, ¿qué van a decir de mí? Se van a reír de mí. Mejor voy a mentir y voy a decir que sí puedo y voy a intentar a ver cómo me saco un as de la manga, ¿verdad? Pero David no fue así. David reconoció sus límites. David dijo, sabes, yo no puedo, yo no conozco esto, yo no quiero armadura, me voy a ir con lo que yo conozco. Y ahora yo te quiero invitar a ti, amado hermana y hermana, amigo y amiga que estás viendo este video. Te invito a que uses lo que Dios ha dado a tu vida. De por sí te puedo decir que Dios nos ha bendecido de muchas habilidades, mucha sabiduría, de muchas maneras el Señor nos ha bendecido y tenemos más que suficiente para comenzar a emprender un ministerio o emprender un proyecto o emprender algo que le hemos prometido a Dios. Muchas veces de nosotros ponemos una y mil excusas diciendo, es que yo no puedo porque me falta esto. Es que yo no puedo porque no he sido estudiado o estudiada, porque no tengo la educación o porque no tengo los recursos o porque esto y por lo otro y ponemos todos los peros y por haber. Pero en realidad yo te invito ahora a que utilices lo que tú tienes. Si eres pastor de ovejas, usa lo que tienes. Si eres trabajador, ¿verdad?, del campo, usa lo que tienes. Si eres maestra, maestro, si eres, ¿verdad?, qué sé yo no sé en qué tú trabajas, yo no sé lo que tú haces, pero lo que tú tengas, úsalo para el Señor. Y el Señor te exaltará de sobremanera grande. Te animo a que hagas a un lado la excusa y le digas, Señor amado, heme aquí, ¿en qué te puedo servir? Bueno, eso es todo lo que te quería decir en este día. Te invito a que leas 2 Samuel, capítulo 17, toda la historia de Goliat y David.
para que te refresques la mente sobre esta maravillosa historia. Dios te bendiga, dale like a nuestro canal y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Bendiciones.